Gareth Bale no ha sido noticia recientemente, o al menos eso creemos, pero hace unos días pedí a Diego Rivero y a Miguel Ángel que me mencionasen algunos temas sobre los que querían hablar aquí en el canal de Bernabéu Digital. Uno de ellos fue el de Gareth Bale, y aquí estamos, Diego Rivero, Miguel Ángel, para hablar del Expreso de Gales. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Diego, tú sabes de nuestra admiración mutua por el galés, el príncipe de Gales. Pero claro, yo no sé la opinión que tiene Miguel Ángel de Bale o de su paso por el Real Madrid. Creo que está en nuestra línea. Pero así de primeras, Miguel Ángel, ¿qué fue para ti Gareth Bale? Hombre, para mí Gareth Bale fue una leyenda, ¿no? Evidentemente para mí Empezamos muy bien. es una gran leyenda del Real Madrid. Luego, evidentemente el final que tuvo a mí me parece que mancha un poco todo, ¿no? Por esos últimos 2, 3 años, por cómo se dieron las cosas. Pero a mí me parece que un tío que marca en 2 finales de Champions y tres si sumas la de Milán, me parece que hombre, es para tenerlo muy en cuenta dentro de la leyenda del Real Madrid. Me parece que fue un fichaje que esos 100 millones se amortizaron muy bien. O sea, por mucho que luego se fuera como se fuera y prácticamente se retirara yendo a la MLS y demás, me parece que su rendimiento haciendo un conjunto global de... ¿Cuántos años estuvo? Estuvo Pues cerca de 2014, 8 ocho, años. 8 años 8 años. y uno de cesión en el Tottenham en Sí, es 2019, verdad. creo. Pues de los 8 años, 7 que estuvo en Madrid, me parece que, hombre, el notable alto no se lo quita nadie como leyenda, vamos, al menos se lo pongo como mínimo. Diego, Bueno, a ver, es que para mí, a ver, yo no soy muy objetivo tampoco yo con tampoco. Bale, me refiero, en ese sentido, yo para mí es un top 20 de la historia del Madrid o top 25 más o menos, yo creo que si se hace una lista, de hecho la Galerna hizo una hace mucho tiempo, de un top 50, un top 100 o algo así Sí, que hicieron, top y lo 50 creo. pusieron como en el 30 o así, o sea, es decir, que al final más o menos coincide. Bueno, creo que es un jugador que, de hecho, el Madrid gana la Champions tras el fichaje de Bale. Sí. Esa época se inicia con los fichajes de Modric y de Bale, que son dos jugadores que pidió Mourinho. Aprovecho para lanzar ahí Estoy muy también. sensible con el tema Mourinho, ¿eh? Quiero que Ya, yo vuelva de una también. forma... En fin. Sí, o otra. Y con Bale, bueno, para mí es obviamente es una leyenda, creo que no es discutible, es más leyenda que otros que la gente piensa que son leyenda o Es que más son, leyenda. Esto es una unpopular opinion seguramente, pero Gareth Bale es más leyenda como jugador que Zinedine Zidane. Como jugador de qué, del Madrid. De fútbol, claro, del Real Madrid, del Real Madrid. del Bueno, Madrid, sí, Del Madrid del sí, Madrid, a Madrid nivel de sí, fútbol no. Y luego Zidane del probablemente es la Madrid sí. figura más legendaria de la historia del Madrid por lo, todo lo lo que que ha hecho. pasa que, claro, a Zidane hay que valorar, o sea, depende de cómo tú valores a Zidane, ¿no? Si como figura de jugador-entrenador o No, solo en como el Real jugador. Madrid como jugador solo. O sea, la Vale, etapa vale, como como futbolista jugador, de sí. Zidane fue peor que la de Gareth Bale. Peor, que se me entienda. Sí, sí, no, no, pero es verdad, o sea, como jugador en Claro, el Madrid, al claro, final Zidane no fue tanto en ese, o sea, fue mucho, pero no fue como Cristiano, por ejemplo, ¿no? No claro. fue como Modric, como Kroos, o sea, como madridista, Zidane está en ese sentido por debajo como jugador de fútbol es de Claro, los 10 mejores jugadores de la historia del sin fútbol, o duda. sea, que Zidane es así, es impepinable. Pero Bale al final, pues bueno, ya no por la final de Champions, sino porque es que fue el único jugador que, a excepción de Cristiano o Messi, tuvo un tramo de ser el mejor jugador del mundo. O porque Messi estaba por debajo y Cristiano se lesionó, o por lo que sea. Pero fue el único jugador, ni Luis Suárez, ni Neymar, ni la abuela, que fue el mejor jugador del mundo en algún momento Para de su mí, carrera. para mí fue en la 15 y 16. O sea, Sí, sí, el sí. 2016 de Gareth Bale ese era el mejor jugador del mundo sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. O sea, la Eurocopa de Cristiano tiene, en fin, no soy sospechoso de no defender a Cristiano. Cristiano es el mejor de la historia. Pero la Eurocopa de Bale con Gales es superior a la de Cristiano con Portugal. Y la de Cristiano es una barbaridad. Lo que pasa que hacer lo que hizo Bale con Gales, que es como, yo qué sé, con permiso de Diego, como el Alcorcón,
es impresionante. Es impresionante. Sí, no, Dale, Miguel Ángel, dale. no, la Eurocopa es lo que dices, que es que la Eurocopa, yo es que creo que es una de las mejores, a ver cómo se podría llamar, pero carrileadas, una de las mejores Sí. carrileadas por parte de un jugador seguramente en la historia del fútbol, porque al ¿Llegó a final Gales, semifinales? sí, le elimina a Portugal. Impresionante, sí, sí. No, llega a semifinales y no sé si ese partido contra Portugal queda 0-2, marca Cristiano el gol Sí, este de un golazo de cabeza. cabeza, sí, sí, sí. Pero sí, hombre, pero ya llegar a semifinales me parece que es de un mérito tremendo. Me parece eso, una de las mayores carrileadas de un jugador de una selección de la historia del fútbol. Y en cuanto al Real Madrid, evidentemente es lo que ha dicho Diego. Al final llega él, el Real Madrid empieza a ganar, no sé si es porque llegue él, pero al final hace mucho para que el Real Madrid gane esa Champions. Luego, en esa final en Lisboa, marca el 2-1, que desencalla un poco todo el partido y acaba el partido en 4-1. Luego es verdad que la siguiente temporada es flojita, la de Bale, la temporada 2015, pero claro, luego tiene la de 2016, que es lo que has dicho tú, que es, según es el mejor, es uno de los tres mejores y Sí. me parece que así por lo menos fue galardonado. Yo creo que estuvo en el top 3 del Balón de Oro, o bueno, del de Best, o No lo que estoy, hubiera en ese momento, no que ya ni estoy me seguro, acuerdo. pero tendría que haber estado ahí, desde luego. De hecho, para mí O, fue el mejor de Milán. no, ya estuvo en el top 3 de mejor jugador de Europa, Ah, lo de la sí, UEFA, es ¿no? verdad. Sí, de la UEFA, es Ujú. verdad. Y nada, luego 2017 también tiene una temporada más irregular, pero me parece que es constante y 2018 gana en la final, o sea, con Sí. una chilena y con un golazo. O sea, me parece que es un jugador yo creo que infravalorado en la historia del Madrid, porque al final, como he dicho al principio, ese final que tuvo le mancha mucho, todo el tema que tenía de que ya en los últimos años de Zidane, pues quiso salir cedido, muchas veces iba a los partidos como para verlos como espectador y se iba antes, las famosas lesiones que no quería que no quería sacar a la luz. Bueno, creo que el final le mancha mucho, pero que al final me parece que por lo que ocurrió en el campo es una de las mayores leyendas del Real Madrid. Evidentemente, me acuerdo yo del debate que había, por ejemplo, en 2018, cuando la gente decía si Benzema o Bale tenían que acompañar a Cristiano. Yo me acuerdo que era de los que decía que tenía que ser Benzema, pero es verdad que yo soy muy benzemista en ese sentido y a mí Benzema es Es que es otro seguramente uno de mis genio. jugadores favoritos. Sí. Es uno de mis jugadores favoritos y al igual que seguramente para Diego, para ti, Bale sea uno de vuestros jugadores favoritos, para mí Benzema es como ese jugador que yo incluso cuando marcaba 4 o 5 goles al año, pues le he defendido, ¿no? O sea, es una de esas, ¿cómo se dice? Pedradas que yo siempre he tenido. Ujú. Pero claro, es que Bale hizo motivos suficientes dio razones suficientes en aquel 2018 como para por lo menos quitarle la titularidad a Benzema. O sea, Sí, además es fue una el cosa año que creo que de los 5 goles en Liga de Benzema. claro, justo. Y es una cosa que al final yo creo que Benzema estaba ahí porque Zidane es el mayor fan de Benzema y creo que para lo que jugaba el Madrid le venía mejor Benzema, ¿no? Pero Sí. creo que por razones, si lo trasladáramos a 2025, seríamos los primeros que estaríamos pidiendo a Bale por lo que daba en el campo en ese momento. Es que ahora mismo Bale sería el mejor jugador del Real Madrid, sin ninguna duda. Sí, Pero claro. además de largo. O Si lo comparas con el que hay en sea, esa posición ahora, evidentemente. de largo, o sea. Yo quería sacar un tema, lo has mencionado tú, Miguel Ángel, que Bale evidentemente está infravalorado, yo creo que eso todos lo tenemos claro. Pero ¿por qué creéis que está infravalorado? Yo creo que, a ver cómo lo digo de forma sutil, el Real Madrid tiene más aficionados que ningún otro club en el mundo, pero el porcentaje de expertos, o de expertos, con la J mejor dicho, eh, es llamativo. Y creo que la prensa ha hecho muchísimo daño a esas cabecitas de algunos aficionados del Real Madrid con Gareth Bale. Es verdad que en sus últimas temporadas, pues era. Yo me reía, por ejemplo, cuando se ponía así en el banquillo de los Cármenes. Yo me reía, porque es que siempre. Bale hiciera lo que hiciera, yo lo iba a defender, entonces no soy objetivo. Pero creo que la prensa ha hecho mucho daño, Diego, en las cabecitas de muchos madridistas con este señor. O sea, parece que es un Mindundi que no ha metido 3 goles en 2 finales de Champions y parece que su paso es como el de Hazard. A ver, es que el problema que tiene Bale es que Bale terminó siendo lo que mucha gente y muchos periodistas querían que hubiese terminado siendo Isco. Entonces, el problema que tuvo Bale fue que prácticamente todo el mundo, los Paniquitas, los Álvaro Los Baritos, expertos. Adán,
toda esta gente que también critica a Federico Valverde, por cierto, es algo que no me cansaré de decir en Twitter toda mi vida, es que querían que Isco, que bueno, Isco, era amigo, entonces claro, al ser amigo también ayuda, pero el problema fue ese, que Bale destrozó todo lo que podría haber sido Isco en ese sentido, porque era infinitamente mejor jugador que el español, y luego ya lo de la prensa, bueno, él se iba antes de los partidos por una razón en concreta que no se puede decir públicamente, pero si buscas y sabes buscar, Sí, sí. De en mi caso, hecho, porque me lo han dicho, sí. pues sí, es por una razón en concreto, no porque a él le apeteciese ni que él llevase seguridad personal porque a él le apeteciese, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema de las partes de lesiones pasa un poco como con lo de Ter Stegen ahora. El jugador al final tiene el derecho de si quiere hacerlos públicos o no. Sí. Al final eso es así. Pero bueno, creo que al final su trayectoria fue un poco, el final fue un poco raro también porque él no se llevaba bien con Zidane. Y eso No. es, al Sí, sí. menos deportivamente, no se llevaba bien. O sea, no fuera, porque fuera era otra cosa. Tú ves en la liga que el Madrid gana la última de Zidane, que ganó de aquella manera en pandemia, y tú veías a Zidane abrazado con Bale al final tranquilamente. O sea, Y yo creo que no era era ni solo... titular Bale, ¿eh? No era ni titular y no pasó nada, ¿no? Lo celebraron ahí, de hecho Bale ni llevaba el 11. O sea, es El decir, Es 18 verdad, llevaba es llevaba el verdad, es verdad. 18. El 11 lo Entonces, llevaba... Asensio, Asensio. Joder, es que Asensio. Bueno, me entran bueno, no, escalofríos, no, fíjate. no sé yo, no sé yo. El 11 en esa época, yo creo que ahí Asensio llevaba el 20 todavía, fue Igual cuando sí se que rompió el lleva... Pero bueno, cruzado. da igual que el dorsal. Y al final, pues bueno, pues es lo que es un poco lo que pasó. Deportivamente no se va muy bien. De hecho, en la final de Kiev a Bale lo sienta después de marcarse como 8 goles en 10 partidos En Cardiff en y en esa Kiev fue recta suplente, final sí. de liga, y en Kiev al final, bueno, te sale, te arregla el partido y tal. Es una decisión que el propio Bale tampoco entendió. De hecho, no, bueno, no creo que no lo entendió ni Dios, pero bueno, ahí se quedó. Y bueno, su trayectoria es la que es probablemente el jugador más decisivo de la historia del Real Madrid. Eh, Más que nada, no le quito méritos a Cristiano ni nada por el estilo, pero digo, en finales, en esas eliminatorias tan jodidas, siempre aparecía Bale y nunca, es un jugador que nunca se escondió en este sentido, al igual que Cristiano, y al final la famosa foto, ¿no?, en el parking de los dos dándose la mano, que es mítica el año que viene Bale, Sí. es un poco dos de las grandes figuras del Real Madrid moderno, con los Modric, con los Kroos y demás, obviamente, pero desde el punto de vista del ataque vamos a tener que esperar muchos años para que aparezca otro Bale en el Madrid. Miguel Ángel, termina. Sí, a ver, es que es lo que habéis dicho, no sé si has sido tú, Alex, creo que ese Bale de aquella época ahora mismo sería el mejor jugador del Madrid, o sea, Y del seguro. mundo, probablemente. Del mundo no lo sé, o sea, eso ya, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero creo No que sé el ahora mismo, objetivo, pero vamos. tal y como están algunos futbolistas del Madrid, o sea, seguro que sería el mejor del Madrid. Pero bueno, o sea, yo creo que está infravalorado porque un poco como lo que le ha pasado a Vinicius hasta el año pasado, me parece que por tema de prensa nunca ha interesado. O sea, creo que eso es así, porque vale, a lo mejor este año de Vinicius no ha sido bueno, y lo hemos dicho aquí mil veces, pero me parece que ha sido, cuanto más criticado ha sido cuando mejor ha sido Vinicius, y me parece que Sí. con Bale era un poco parecido. Me parecía que era criticado por cualquier tontería, me parecía que se le buscaban un poco los tres pies al gato, o sea, no sé, era como demasiado perseguido este chico para lo que, yo creo que por un tema de que tampoco hablaba español, bueno, sí que habla español, por no querer mostrar que habla español, Efectivamente, y yo creo que efectivamente. eso molesta, o molestó mucho en su momento, y creo que sigue molestando incluso cuando ve algún medio por ahí a Bale, pero a mí me parece un poco surrealista y me parece que un poco los últimos años en el Madrid vienen también, digamos, como se dice, condicionados por todo lo que mediáticamente se generó con el galés. O sea, me parece que sin tanta persecución Bale hubiera terminado muchísimo mejor su carrera en el Madrid. Bueno, mejor dicho, mejor su carrera a nivel internacional, porque creo que Bale estaba para, no para abandonar el Madrid e irse a la MLS,
creo que estaba para un paso intermedio. Y como digo, no sé, a mí me parece que demasiado perseguido para el futbolista que ha sido, para la poca guerra que ha dado, porque tampoco me parece que haya sido un futbolista que digas, joder, qué pesado, está todo el día ahí hablando con diferentes clubes. O sea, es que, no sé, me parece que se le cogió inquina desde el principio y no se le soltó. Sin duda, sin duda. Has comentado que estaba para un salto mayor que la MLS. Hay que recordar que en su antepenúltima o penúltima temporada se fue cedido al Tottenham y marcó 16 goles en Premier. Claro, si por eso lo digo, si es que al final, O entre todas las o sea, yo competiciones, pero entiendo, bueno, son yo, 16 goles. yo entiendo que a lo mejor a Bale quizás eso puede que tuvieran algo de razón, quizás el fútbol, porque eso es otra de las críticas que tuvo, el fútbol no era como su gran prioridad, o bueno, no es que le encantara ver fútbol, sino bueno, es su deporte, es lo que mejor se le da y lo hacía bien, y quizás cuando ya vio su último año en el Madrid, dijo yo, sinceramente me retiro ya, he ganado lo suficiente y tal, pero creo que de ser un poco más competitivo, igual de tener un poco más de hambre, seguro que hubiera estado en otro equipo mucho más superior que, no sé en cuál equipo se fue, a Los Ángeles FC o alguno de estos, ¿no? Sí, a Los Ángeles. Sí. De hecho, marcó el gol que le dio el título al equipo Sí, sí, en sí, Estados sí. Unidos. Un golazo de cabeza, me acuerdo. Creo. Pero bueno, madridistas, desde aquí, desde Verdadero Digital, creemos que Gareth Bale es un eterno infravalorado y que, bueno, por circunstancias ajenas a su persona, pues no ha podido calar mejor entre gran parte del madridismo. Desde aquí, Gareth Bale es uno di noi y siempre lo va a ser. Nos vemos en el siguiente vídeo.